Vamos a ver entonces los tres evangelios. Vamos a abrir en el libro de Mateo, ¿verdad? Para ver cuántos evangelios Dios envió a la tierra y por medio de quién fueron dados a conocer a los seres humanos. Vamos a ver en el libro de Mateo, Vamos a leer primero en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 6. San Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así la escritura. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver a quién es que Dios envía a la tierra. ¿Y con qué evangelio fue enviado este hombre de Dios? Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿verdad? Conocido por nosotros como Juan el Bautista. Vamos a ver este evangelio que Dios encomendó en el corazón de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba este evangelio? Por eso la enseñanza se llama los tres evangelios. Vamos a ver en el libro de Mateo ahora, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, versículo 11, y San Juan 1:32. Dice la escritura en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1, 2 y 11. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Juan está diciéndole a los judíos, aquí a los hijos de Israel, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Vamos a leer el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se llama el evangelio que Juan venía anunciando? Se llama el evangelio del arrepentimiento. Sí, así. No importa. ¿Lo vas a volver a grabar? Sí. ¿Verdad? Se llama el evangelio del arrepentimiento. El evangelio del arrepentimiento fue enviado por Dios a través de un hombre de Dios que se llamaba Juan. Pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos nosotros que Jesús está diciendo, Juan está diciendo, que Jesús, que es el que viene tras de Juan, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo estoy claro que esto ya lo sabemos. Solo estamos iniciando desde el primer evangelio, para que cuando lleguemos al evangelio, que es en el que debemos de estar, nos demos cuenta a dónde es que estamos. Si estamos en el lugar correcto o estamos en el lugar incorrecto. Estamos, por decir, en el evangelio que nos enseñaron los hombres, no en el evangelio que nos enseñó Dios. Y nosotros debemos de estar en el evangelio que Dios ha ordenado. Porque si estamos en el evangelio que los hombres han ordenado, no estaríamos entonces agradando a Dios, sino agradando a los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Vamos a leerlo.
Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Para poder agradar a Dios, tenemos que hablar las cosas que son de Dios. No podemos hablar las cosas que se me vienen a mi mente, sino las cosas que son de Dios. Dice la Escritura, vamos a establecer un fundamento escritural según San Juan 7:38. Dice la Escritura en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que dice San Juan 7:38? El que cree en mí, el que cree en Jesucristo. ¿Cómo es que debemos de creer los que creemos en Jesucristo? Como dice la Escritura. Para que de nuestro interior, dice, salgan ríos de agua viva. Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea, dice, que os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo es que, qué es lo que nos une ahora? El espíritu de fe. ¿Cuál fe es la que debemos de tener en nuestros corazones? ¿Cómo es la fe que debemos de tener en nuestros corazones? Es conforme a lo que está escrito. Si queremos estar unidos, si queremos estar desunidos, ¿verdad? Por eso es que en el mundo religioso la gente, cada quien ha inventado sus propias doctrinas, cada quien ha inventado sus propios ministerios. Ahí andan construyendo iglesias diciendo que Dios les habla. Por eso andan, ¿cómo andan ellos? Envanecidos, según Primera de Corintios 4:6. Dice que andan, ¿cómo que dice? Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en Apolo por amor de, ¿para qué dice? Aquí estoy en segundo. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea, dice, que os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo andan los hombres? Envanecidos unos contra otros. Vemos nosotros en el mundo religioso, los hombres se andan peleando unos con otros. Cuando hay muchas iglesias cercas, se pelean por los miembros, como que si esto fuera un negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su propia mente. Ellos quisieran quitarle todos los miembros a los otros y quedárselos solo ellos. ¿Pero para qué sí? Para que todo el dinerito que recogen en los otros lados lo recoja solo uno. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando es el dinero. No andan buscando cómo que las almas conozcan la verdad de Dios, sino que andan buscando cómo llenar sus propios vientres.
¿verdad? Bien, entonces vimos lo que dice 2 Corintios 4:13. ¿Cuál es el espíritu de fe que ahora nos une? Es conforme a lo que está escrito. Creí, dice, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, para que nosotros podamos permanecer unidos, debemos de creer todos, como dice la Escritura, para que nadie nos venga a engañar. Cuando nosotros creemos, como dice la mente de aquel hombre, como dice mi propia mente, me desvío de la fe. De la fe que Dios envió para el tiempo de la gracia. Continuamos leyendo en el libro de Mateo, ¿verdad? Esos son los fundamentos para que nadie nos engañe. Ya vimos que dijo San Juan 7:38. ¿Cómo es que debemos de creer? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando ustedes me oyen hablar algo que no aparece escrito, inmediatamente me dicen, hermano, pero ¿eso a dónde sale? ¿A dónde está escrito eso que usted está diciendo? Tiene que aparecer escrito. Si andamos hablando cosas que no están escritas, entonces andamos envanecidos, ¿verdad? Entonces decía Juan el Bautista aquí en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Uno, un hombre enviado de Dios. Dos, era un profeta que Dios había enviado. Y este profeta nos está diciendo que a la verdad él bautizaba con agua, pero que venía otro detrás de él que es más poderoso que él y que este otro lo iba a bautizar ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? ¿Qué significa esto que era más poderoso que él? ¿Quién es el que venía detrás de él? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo es más poderoso que él. Y él también dice, es necesario que yo mengüe para que este otro crezca, ¿verdad? O sea, para que él quede. Entonces, si Juan venía bautizando con agua, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Que el que venía detrás de él era más poderoso. Y si era más poderoso que él, entonces el bautismo que este otro trae, que es el Señor Jesucristo, dice que trae un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y él decía que era necesario que él menguara. Entonces, si él tenía que menguar para que quedara este otro, ¿cuál bautismo es el que iba a quedar vigente? Porque lo que, como dice la Escritura en Hebreos 8:13, dice que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿verdad? Entonces, cuando Juan el Bautista está él anunciando el arrepentimiento, aparece Jesús después y dice Juan mismo que este otro es más poderoso, ¿verdad? Esas solamente son unas inyeccioncitas para que vayamos despertando los sentidos espirituales. Recordemos que Juan es un profeta y Juan él bautizaba con agua para arrepentimiento. ¿Cuál era el fundamento del evangelio de arrepentimiento? Bautismo de agua. Porque recordemos que las personas se arrepentían y venían a Juan para ser bautizados por él. Entonces, aquellas personas que no se bautizaban por él en agua, estaban arrepentidas. No estaban arrepentidas, ¿por qué? Porque no bajaban a las aguas. Para poder decir que estaban arrepentidos, tenían que descender a las aguas, ¿verdad? Bien, ya vimos entonces cómo Juan viene bautizando a los israelitas, a los hijos de Israel, en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. El segundo evangelio que Dios envía, este fue el primer evangelio que estamos viendo, que fue traído por Juan. El segundo evangelio que Dios envía a la tierra es traído por el Señor Jesucristo y es enviado por Dios también, ¿verdad? Que es en este evangelio que vamos a ver ahorita, que es el segundo. Recordemos que estamos viendo los tres evangelios. En este segundo evangelio
es donde el mundo religioso está preso, creyendo que le están sirviendo a Dios con un evangelio que fue traído para el pueblo de Israel, no era para los gentiles. Pero los gentiles están practicando este evangelio que fue enviado por Dios a través del Señor Jesucristo como si fuese el evangelio que Dios ordenó para el tiempo de la gracia. Porque ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, ¿cuál evangelio es el que vamos a practicar? El evangelio que corresponde para esta época, para esta era, para este tiempo de la gracia. Vamos a ver entonces si lo que yo les estoy resumiendo en este momento es correcto o es incorrecto. Si este segundo evangelio fuera para los gentiles, entonces el mundo religioso a nivel mundial, no solamente en Nicaragua, estarían actuando correctamente delante de Dios. Pero no es así. Ya nos vamos a dar cuenta a través de las escrituras. Porque para eso Dios mandó a escribir estas palabras que se encuentran en la Biblia. ¿Verdad? No hay que sacar nada de nuestra mente. Hay que creer solamente lo que dice la escritura. Esa es la orden que Jesús dio en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bien, vamos a ver este segundo evangelio que Dios envía a la tierra, a través de quién lo envía y cómo se llama esta persona que lo trae, este segundo evangelio, y cómo se llama el segundo evangelio que Dios envía a la tierra. Vamos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36. Hechos, capítulo 10, versículo 36. Recordemos algo muy importante. Ningún hombre se salva por andar haciendo obras, ¿verdad? Dice la escritura en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, que esto es agradable, dice, delante de Dios. Vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada. Dice, esto es agradable delante de Dios, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que nos salva? El conocimiento de la verdad. No es el bautismo con agua, por ejemplo. No es el diezmo el que me salva. Es el conocimiento de la verdad. Porque hay muchos conocimientos. Porque si la escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, quiere decir que si hay una verdad, hay una mentira. Vamos a ver en cuál estamos, si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Porque eso es muy importante. No solamente creer en Dios es andar siguiendo a los hombres, es seguir lo que Dios nos ha ordenado que creamos. Entonces, dice Hechos, capítulo 10, versículo 36. Dios no fue un hombre. Dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cómo se llama el evangelio que Dios envió a Israel? Dice que fue Dios quien lo envió, ¿verdad? No fue un hombre, fue Dios mismo el que lo envió. ¿A través de quién envió este evangelio? Vamos a volverlo a repetir. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién envió el evangelio de la paz y para quién le fue enviado? Para los hijos de Israel. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la escritura. No debemos de creer como dice mi mente. Tampoco debemos de andar creyendo como dicen los hombres, sino como dice la escritura. ¿Y qué dice la escritura en el libro de Hechos 10:36?
que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Entonces, ¿para quiénes fue que Dios envió este mensaje? Para los hijos de Israel. No dice aquí para los gentiles también, ¿o sí? No dice. Entonces, ¿cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que en nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. Ok, bien. Este evangelio de la paz, ¿cómo es que los hijos de Israel lo iban a recibir? ¿Si hacían qué? Tenían que hacer algo para recibir el evangelio de la paz. Entonces quiere decir que el evangelio de la paz trae un fundamento, una obra que los israelitas tenían que cumplir para poder recibir el evangelio de la paz, o sea, recibir la paz. ¿Cómo reciben la paz los israelitas? ¿Cuál es el fundamento que ellos debían de practicar para poder recibir el evangelio de la paz? Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ellos tenían que practicar? El arrepentimiento y para poder recibir el perdón de los pecados. Este evangelio que Jesús está anunciando a los hijos de Israel, que es de arrepentimiento, el arrepentimiento que ellos practicaban, ¿cuál era? ¿Cuál es el fundamento escritural del arrepentimiento? Bautismo en agua, ¿verdad? Que es el que venía anunciando Juan al inicio. Pero con la muerte, con la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo, hubo un cambio. Recordemos que estando Jesús en la cruz del Calvario, dijo, orando a su Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando a él. Entonces él, intercediendo por el pueblo de Israel, les dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Verdad? Entonces, en ese momento que Jesús clama a su Padre y muere, esto ya no quedó en manos de Jesús. El problema que tenía el pueblo de Israel en ese momento ya no estaba en manos de Jesús, porque Jesús entregó con esas palabras lo que estaba aconteciendo para ver el Padre Eterno si los perdonaba y qué iba a hacer para que estos hombres pudieran recibir el perdón de los pecados, o sea, el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Jesús hace? O Dios, mejor dicho, ¿qué es lo que hace el Padre Eterno después de que nuestro Señor Jesucristo es resucitado por Él al tercer día? ¿Qué es lo que Él hace, el Padre Eterno? Mandó una orden. ¿Qué se debía de hacer para que el pueblo de Israel pudiera recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados? ¿Verdad? Vamos a leerlo allá en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 24. ¿Cuál es la orden que el Padre Eterno envía hasta el corazón del Señor Jesucristo para que el pueblo o los hijos de Israel pudieran recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Estamos viendo que aquí el pueblo gentil todavía no ha aparecido. Está hablando única y exclusivamente
con los hijos de Israel. Por eso dice Hechos 10:36 que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando, dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que como fundamento trae arrepentimiento y perdón de pecados. Dice la escritura en el libro de Lucas 24, 45 al 47. Estas palabras Jesús se las está dando a los discípulos después de resucitado. Recordemos que Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Después de resucitado Jesucristo, después de que lo resucitó su Padre, no es que se resucitó solo. Según Gálatas 1:1, ahí lo podemos leer. Dice la escritura en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué fue lo que les abrió Jesús a los discípulos? El entendimiento. ¿Qué significa esto? Que los israelitas no entendían lo que Jesús les hablaba. No lograban entender lo que Jesús hablaba. A los discípulos dice que les abrió el entendimiento. Muchas veces nosotros también andamos así de esa forma, queriendo servirle a Dios, pero con el entendimiento cerrado. Andamos siguiendo a los hombres y andamos haciendo lo que los hombres nos dicen, no lo que se encuentra escrito. ¿Por qué? Porque nuestros entendimientos quizás han estado cerrados. Pero quizás en esta mañana Dios, en su infinita misericordia, quiere abrirnos nuestros entendimientos para poder entender la voz de Dios. Recordemos que cada una de estas letras que están aquí escritas no son las palabras que José Luis ha hablado, son las palabras que Dios mismo mandó a escribir. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? Son estas letras que están aquí escritas, ¿verdad? Y los hombres dicen que Dios les habla, pero eso es mentira. Dios no le ha hablado a ningún hombre de carne y hueso. Dios habla a través de la escritura, porque esta es la voz de Dios, estas letras que se encuentran escritas. Lo que el mundo religioso piensa, por eso dice que no pensemos más de lo que está escrito. Después que les abrió el entendimiento, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Verdad? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Esta es la orden que Dios el Padre envía al corazón de Jesús. Y que se predicase en su nombre. Jesús le está dando esta orden a los discípulos ya. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A dónde fueron enviados los discípulos a predicar qué? Fueron enviados, dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que iban a anunciar ellos? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Lo que sucede es que, como este versículo dice que lo envió a todas las naciones, el mundo religioso a nivel mundial ya se agarraron de este versículo, diciendo que Dios los ha llamado a ellos también y que ellos han recibido también el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero ya se les olvidó que leímos Hechos 5:30 y 31. ¿Para quiénes es el arrepentimiento y el perdón de los pecados? ¿Para quiénes es? Vamos a volverlo a leer. Hechos 5:30 y 31. Y vamos a ver por qué los envía a todas las naciones. Los envía a todas las naciones porque el pueblo de Israel estaba esparcido por toda la tierra. Y era necesario que todos los hijos de Israel pudieran recibir el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque Dios lo había enviado este evangelio para el pueblo o para los hijos de Israel. Hechos 5:30 y 31.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado, a Jesucristo, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel, no dice a los gentiles también. ¿Qué somos nosotros? Somos gentiles. Todos los que no hemos nacido en Israel somos gentiles. Nosotros nacimos en Nicaragua, somos conocidos como nicaragüenses, ¿verdad? Los hijos de Israel son conocidos como israelitas porque nacieron en Israel. Entonces dice el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quiénes era esta orden, este evangelio? Para los hijos de Israel. No dice en ningún momento aquí que era para los gentiles también. Pero cuando leemos este versículo de Lucas 24, ¿verdad? Lucas 24 nos dice, en el 47, y que se predicase en su nombre. Recordemos que esta es una orden que Jesús está dando después de resucitado. ¿A quiénes? A los discípulos. Y que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando dice a todas las naciones, los estaba enviando a los judíos que estaban esparcidos sobre toda la tierra. Vamos a ver primera de Pedro, para ver si es cierto, vamos a ver si ellos cumplieron esta misión. Dice que los envió a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leer en el libro de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Recordemos que la sangre de Jesucristo ya había sido rociada en la cruz del Calvario, pero ninguno de ellos había recibido el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no había creído en Jesús. Dice la escritura en primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que no están en su país, pues un expatriado es aquel que está fuera de su nación. La carta a quien está siendo dirigida y Pedro, ¿dónde se encuentra en este momento? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, los que estaban dispersos, que están, dice, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Cuando obedezcan, ¿verdad? Que deben de bautizarse con agua, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, van a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mientras los israelitas no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, la sangre no era rociada sobre el pueblo de Israel, sino hasta que se bautizaban con agua arrepentidos y invocaban su nombre. Entonces la sangre en ese momento surtía efecto sobre cada uno de aquellos que habían creído el arrepentimiento y el perdón de los pecados, hablando del pueblo de Israel, y eran en ese momento rociados con la sangre de Jesucristo y eran perdonados sus pecados. Antes de esto, a los que estaban dispersos, antes de esto, la sangre todavía no había hecho efecto sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer aquí en el libro de Santiago, también para que miremos que dónde está Santiago predicándole y a quiénes les está predicando. Santiago. En el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No dice a los gentiles también la carta de Santiago.
¿verdad? Entonces, bien, ya vimos nosotros que el arrepentimiento y el perdón de los pecados Dios lo envió a los hijos de Israel. Ahí vimos que ellos cumplieron la orden de ir a todas las naciones. Dice que estaban en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia. ¿Predicando qué? ¿Qué estaban predicando? Arrepentimiento y perdón de pecado. Porque ¿quiénes eran a estos que les estaban predicando ellos? Eran los hijos de Israel que estaban dispersos por todo el mundo. Vamos a leer entonces ahora y ahí vimos ellos que cumplieron la orden de ir a todas las naciones, ¿verdad? Pero ¿a quiénes es que les predicaban? A los hijos de Israel. No eran los gentiles que les andaban predicando. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos, versículo 36. Hechos 2:36. Vamos a ver si ellos también cumplieron la orden de ir a predicar, de comenzar a anunciar este evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados para los hijos de Israel. Les ordenó que comenzaran ¿a dónde? En Jerusalén. Dice la escritura en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No dice a los gentiles también aquí en la escritura. ¿Cómo es que debemos de creer? Según San Juan 7:38. Como dice la escritura. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿verdad? Los israelitas, los de la casa de Israel, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quiénes es que a quiénes les estaba hablando Pedro esto? A los hijos de Israel. Repetimos, Pedro les dijo: arrepentíos, que es la orden que él recibió del maestro después de que el maestro fue resucitado por su padre. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quiénes les estaba dando estas palabras Pedro? A los hijos de Israel. Continuamos leyendo el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Oiga bien lo que está diciendo la Escritura. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel, según el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No dice a los gentiles también. Las personas a veces empezamos a leer y no retenemos a quién es que les está dando este mensaje Dios. Recordemos que estamos hablando de Hechos 10:36, que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dice, a los hijos de Israel, anunciando por medio de Jesucristo el evangelio de la paz, que como fundamento trae bautismo de agua, que es arrepentimiento, para que la gente pudiera recibir el perdón de los pecados, hablando del pueblo de Israel siempre. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como las personas dicen que Dios me llamó. Sí, Dios lo llamó, pero no lo llamó a andar practicando el evangelio de los judíos. Dios nos llamó a practicar el evangelio que nos corresponde para el tiempo de la gracia. Por eso solo estamos ilustrando los 3 evangelios. Estamos ahorita en el segundo evangelio. Vamos a ver en el segundo evangelio qué es lo que ellos tenían que hacer para agradar a Dios y pudieran ser perdonados sus pecados. ¿Qué tenían que hacer los hijos de Israel?
tenían que bautizarse en agua, número 1, para poder recibir el perdón de los pecados. ¿Para quiénes fue esta orden? O este evangelio, para los hijos de Israel. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? ¿De dónde eran estas 3,000 personas? De la casa de Israel. Aquí no vemos a ningún gentil que Dios haya dicho que también los gentiles. Otra cosa muy importante. En el mundo religioso nos enseñan, o nos enseñaron, o a mí me enseñaron de esa manera, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro abre la puerta de la gracia a los pueblos gentiles. Otra gran mentira, ¿verdad? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio de nacimiento es gentil, pero de conocimiento es judío. El conocimiento de él practicaba la doctrina judía. Porque ¿cómo lo encontró el ángel a Cornelio? Vamos a ver cómo lo encontró el ángel. ¿Y de dónde aprendió? ¿Y de dónde aprendió Cornelio a hacer estas cosas? Para poder servirle a Dios. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 3. Y después vamos a leer el versículo Hechos 10, 1 al 3. No recuerdo dónde estaba. A ver, búscame ahí en Hechos del 10 en adelante. Donde estaba Cornelio en ayuno. Vamos a leer el 10, 1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miremos cómo era este hombre de Cornelio, hombre piadoso y temeroso de Dios. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole, versículo 4, fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí es donde, versículo 5, envía pues, dice, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa del cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿A dónde lo envió el ángel? A Cornelio. A mandar a traer a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo estaba Cornelio cuando el ángel lo encontró? En ayuno. Cornelio estaba en ayuno. ¿A dónde aprendió Cornelio? Porque Cornelio era gentil, ¿verdad? ¿A dónde aprendió Cornelio a hacerle ayunos a Dios? ¿Los judíos ayunaban? Ayunaban los judíos. Entonces, esta doctrina que él estaba practicando, ¿a dónde la había aprendido? La había aprendido de los judíos, ¿verdad? Para que él pudiera también, Cornelio, recibir el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
¿Por qué Cornelio tenía que practicar eso, siendo un gentil? Hechos 10:30. ¿Verdad? ¿Por qué tenía que aprender eso Cornelio, practicar eso? O sea, ser bautizado también como los judíos. Porque él profesaba ya la doctrina de los judíos. Recordemos que en aquel tiempo había un montón de prosélitos, gentiles judaizados, que practicaban la doctrina de los judíos. Ningún israelita iba a meter en su casa o en su finca o dentro de sus bienes a un gentil que no profesara la doctrina de ellos. Tenía que estar completamente convencido de que la doctrina que ellos tenían también la obedecía el gentil. Si no, no entraban a sus casas a trabajar, ¿verdad? Dice la escritura entonces en Hechos 10:30 para confirmar cómo lo encontró el ángel a Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, le está contando a Pedro, cuando ya Pedro llega a la casa de Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Ves? ¿Cómo estaba Pedro? Cornelio en ayuno. Estaba ayunando, sin comer, orándole a Dios, ¿verdad? Era un hombre temeroso, dice la escritura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre obediente a la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo encontró el ángel? En ayuno. ¿De dónde aprendió Cornelio a ayunarle a Dios? De los judíos. Entonces, para que Cornelio también recibiera el perdón de los pecados, ¿qué tenía que hacer Cornelio? Ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque él ya tenía una doctrina en su corazón, que era la que los judíos practicaban. Para poder también él tenía que recibir el perdón de los pecados, porque indirectamente, aunque Cornelio quizás no estuvo el día, ni tampoco dijo Cornelio, crucifíquenme. Tal vez no dijo él, pero él practicaba la misma doctrina que Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de esa época, habían infundido en el corazón de las personas para ese tiempo. Y Cornelio practicaba esa misma doctrina. Y todos los que practicaban la doctrina de Anás y Caifás tenían que ser bautizados para arrepentimiento y que pudieran recibir el perdón de los pecados. Entonces, por eso es que Cornelio tuvo que ser bautizado en la misma casa de él, pues. Lo dice el capítulo 41, el versículo 41 de Hechos 10. Vamos a ver qué dice el 41. Vamos a leerlo más adelantito. "43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué vimos nosotros aquí? Que los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, junto con Cornelio, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecado. Porque ellos, ¿qué doctrina practicaban en la casa de Cornelio? La doctrina de los judíos, ¿verdad? En ese momento, ¿en qué se convertía Cornelio y su familia? En hijos de Israel, porque practicaban la misma doctrina, las mismas costumbres, todo lo que ellos practicaban. Entonces se convertían también en una parte más de la casa de Israel. Y recordemos que el evangelio
de arrepentimiento y perdón de pecados, que es conocido como el Evangelio de la Paz en un Hechos 10:36, era para la casa de Israel. Pero todos los que practicaban esa doctrina eran parte de la casa de Israel. Recordemos que también nosotros, como hijos de Dios, cuando instruimos a una persona en el conocimiento de Dios, ¿en qué se convierte esta persona de nosotros? Se convierte en un hijo espiritual, ¿verdad? Entonces, Cornelio, ¿qué era? Un hijo espiritual de la doctrina de los judíos, de los israelitas. Este es el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, que es el segundo evangelio. ¿Para quiénes era? Para los hijos de Israel. Vamos a ver nosotros cuál es el evangelio. Porque en el mundo religioso la gente anda buscando cómo bautizarse hasta el día de hoy. ¿Cuál doctrina están practicando? La de arrepentimiento y perdón de pecados, que es el evangelio que Dios envió para los hijos de Israel. Vamos a ver cuál es el evangelio que nos pertenece a nosotros como gentiles. ¿Verdad? Quitarle el volumen. ¿Cuál es el evangelio que nos corresponde a nosotros como pueblos gentiles? Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo se llama el evangelio que Dios nos envió para el tiempo de la gracia? ¿A quién le fue encomendado predicar este evangelio y quién escogió a este hombre para que lo trajera y lo diera a conocer? Vamos a leer Efesios 1:13. Vamos a ver cómo se llama el evangelio para el tiempo de la gracia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se llama el evangelio que Dios envió para el tiempo de la gracia? Se llama el evangelio de vuestra salvación. No es el evangelio que predica el mundo religioso. El evangelio que predica el mundo religioso se llama el evangelio de intimidación, porque intimiden a las almas para hacerlos caer en sus propias mentiras y de esta forma irse haciendo ricos con el cuento de que andan buscando almas para Cristo, pero las almas las andan buscando para ellos, porque cada día sus vientres no se sacian por amor al dinero. De una u otra manera, el hombre, como el hombre, él cree en su mente que es un hombre espiritual porque lee la Biblia. Pero eso no lo hace, no lo convierte en espiritual al hombre. Porque él anda dormido y ciego. Todavía anda practicando las obras que son de la ley. Y nosotros no podemos seguir practicando las obras que son de la ley. Porque Dios no nos dejó ese evangelio para el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia dice que es de fe. Según Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: queda pues aún en este tiempo un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. O sea que no tenemos que andar practicando obras, como dice en el libro de Marcos, capítulo 16, 18, que con esto intimiden a las almas. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Por falta de conocimiento. Marcos 16, 18 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Pero ¿cuál evangelio me está explicando esta persona? Me está explicando el evangelio que le fue dado a los judíos. No me está explicando el evangelio que Dios envió para el tiempo de la gracia. ¿Verdad? Por eso es que al no tener este conocimiento hemos andado perdidos y nos hemos encontrado presos todavía en el evangelio
de la paz, que es el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora estamos queriendo introducirnos al evangelio que Dios nos envió para el tiempo de la gracia. ¿Cuál es el evangelio que Dios envió para el tiempo de la gracia? ¿Por medio de quién lo envió? ¿Y quién envió a este hombre para que viniera a anunciar estas buenas nuevas? Porque buenas nuevas, ¿qué significa? El evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Pero si las personas ahora en estas buenas nuevas que estamos viendo, le decimos que tienen que bautizarse con agua, esto no es ninguna buena nueva, ya los judíos lo practicaron desde hace miles de años. Si me está diciendo que vamos a construir un templo para que nos reunamos aquí, eso lo hicieron los judíos ya hace miles de años. ¿Y qué buenas nuevas me estás trayendo? ¿Verdad? Entonces quiere decir que nosotros todavía no hemos conocido las buenas nuevas. Estamos metidos en el evangelio de los judíos. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? En prosélitos, en gentiles judaizados. Esa es la doctrina que estamos practicando. Pero no es esa la que Dios envió para el tiempo de la gracia. Vamos a leerlo aquí en el libro de Gálatas. Versículos 15 y 16. Recordemos que los primeros dos hombres que Dios envió a la tierra, el primero que Dios envió fue a Juan el Bautista. Lo envió con el evangelio de arrepentimiento. El segundo hombre que Dios mismo envió, lo envió con el evangelio de la paz, que como fundamento trae arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién fue este que envió Dios? A su Hijo amado, al Señor Jesucristo. ¿Para quién fue que fue enviado? Según Hechos 5:30 y 31. Para el pueblo de Israel, según también Hechos 10:36. ¿Verdad? Para aquellos que no trajeron notas, pues ya saben que también nos podemos buscar en el canal. El canal de YouTube se llama Predicaciones de la Gracia. ¿Verdad? Pone usted Predicaciones de la Gracia, ahí aparecen los mensajes que son de la gracia para el tiempo que estamos viviendo. Para que no sigamos siendo engañados. Dice Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién fue que le agradó? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice que no aprendió de ningún hombre, ¿verdad? Porque dice que no consultó con ningún hombre de carne y hueso. ¿Y quién es este que nos está diciendo esto? Vamos a ver qué dice Gálatas 1:1. Dice Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este evangelio que Dios envió para el tiempo de la gracia, ¿a quién fue que escogió Dios para enviar este evangelio? Escogió a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿verdad? Y lo escogió y se le apareció. ¿Para qué se le apareció Jesucristo en el camino a Damasco a Saulo de Tarso? Para ponerlo, dice, por ministro. Vamos a leerlo. En el libro de Hechos, capítulo 26, 14 al 16. Hasta el 18 lo vamos a leer. Hechos, capítulo 26, versículo 14 al 18. Dice así, está contando él la historia que le aconteció en el camino a Damasco. Muchos ya la conocemos, claro. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Para qué fue que se le apareció el Señor Jesucristo a Saulo de Tarso? Para ponerlo Por mí. por ministro. ¿De qué fue que lo puso ministro? Por ministro de la gracia de Dios. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Vamos a ver también para qué los puso. Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos, para esto fue enviado. Porque como hemos estado con los ojitos cerrados, practicando el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿cómo está la gente cuando no ha recibido el evangelio de la gracia? ¿Están ciegos? ¿Estamos dormidos? Y estamos bajo la potestad de Satanás. Si no hemos todavía oído el evangelio de vuestra salvación. Nosotros en nuestras mentes andamos corriendo creyendo que le servimos a Dios. Pero al final a quien vemos que estamos sirviéndole es al hombre. O sea, al lobo disfrazado de oveja. Yo sé que hay muchos hombres que lo hacen con mucho amor. Pero nadie les ha dicho que son pastores. Nadie les ha dicho que son profetas. Son ellos los que se han autonombrado poniéndose títulos. Por eso es que dice el Señor que a la verdad dice que si alguno construye, ¿verdad? Dice en heno, en hojarasca, en oro, en plata, ciertamente dice sufrirá pérdida. Por supuesto que sí va a sufrir pérdida, porque él lo hizo sin la voluntad de Dios, él lo hizo en la voluntad de su propia mente. Por eso es que va a sufrir pérdida. Pero cuando sus ojos le sean abiertos, se va a dar cuenta de que todo lo que había estado haciendo y diciendo eran imaginaciones de su propia mente. Y por supuesto, a nadie después de creerse maestro le gustaría venirse a sentar a una silla a aprender. ¿Por qué? Porque ya es maestro, ya es predicador, ya es apóstol, ya es evangelista, ya él nadie le puede enseñar. Pero ¿quién les dijo a ellos que eran evangelistas? ¿Quién les dijo a ellos que eran apóstoles? Porque los apóstoles del Señor se encuentran aquí escritos. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y qué no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6, ¿verdad? Entonces, porque nosotros hemos andado como a nosotros nos parece, no como Dios dice, es que hemos andado tropezando. Bien, ya vimos pues que al apóstol Pablo, Dios se le apareció en el camino de Damasco para ponerlo por ministro. Vamos a ver, como todos los evangelios, traen un fundamento escritural. ¿Qué es o cuál es el fundamento escritural del evangelio de vuestra salvación? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en el tiempo de la gracia para agradar a Dios? ¿Y qué es lo que no debemos de hacer para agradar a Dios? Porque ¿cuál es el propósito de nosotros? A ver, agradar a Dios. Pero ¿cómo lo voy a agradar? Si no sé. Si estoy practicando el evangelio de los judíos todavía. Dijo Dios, dijo el Señor que los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y si nosotros somos ese pueblo con el cual iba a provocarlos a celos a los israelitas, ¿con qué evangelio los iba a provocar a celos? Con el mismo que ellos ya practican.
¿Qué celo les va a dar si el mismo que ellos practican lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué celo les va a dar? Pero esta es una revelación, como dice la Escritura, que se había mantenido oculta desde tiempos eternos, desde siglos y edades. Dice que el apóstol Pablo Dios lo puso como ministro y que no consultó, dice, enseguida con carne y sangre. Vamos a ver quién es el que le trajo este evangelio hasta el corazón del apóstol Pablo. Dice la Escritura en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién fue el que se lo reveló? El Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que debemos de hacer ahora para el evangelio de vuestra salvación, para agradar a Dios. ¿Qué es lo que debemos de practicar en el evangelio de vuestra salvación? Y si lo hemos estado haciendo, ¿verdad? O si no lo hemos estado haciendo. ¿Y qué no debemos de hacer? Vamos a ver qué dice la Escritura en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Versículo 19, versículo 20, versículo 28 al 30. Dice así la Escritura, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Verdad? El evangelio de arrepentimiento y perdón de pecado era para los que estaban bajo la ley. Y todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué es que nosotros no hemos podido encontrar la gracia? Muy sencillo. Porque ni siquiera sabemos cuándo entró en vigencia la ley. Recordemos que la ley era una sombra. Si no sabemos cuándo entró en vigencia la ley, conocida como la ley de muerte o conocido como la ley de Moisés, mucho menos vamos a saber cuándo entró en vigencia la gracia. ¿Verdad? Porque para las personas en el mundo religioso, piensan que la gracia entró en vigencia cuando Jesucristo fue resucitado. Para otros, cuando Jesucristo nace. Para otros, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, crucificado. Pero esos son imaginaciones, una, otra. Así anda el mundo religioso, inventando, creyéndose que entienden las cosas que son de Dios, pero a la verdad no entienden nada. Porque todavía están practicando el evangelio de las obras, que es el evangelio de los israelitas. Vamos a ver cuándo es que entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés. Vamos a meter esta pequeña capsulita aquí para que podamos ver, porque si no, no vamos a poder ver. El evangelio, la ley conocida como la ley de muerte y conocida como la ley de Moisés, entró en vigencia cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Dios envió a Moisés, ¿verdad? Con el mensaje de la ley. ¿Para quiénes era este mensaje de la ley? Para los hijos de Israel. Estando Moisés en el monte Sinaí, recibió los 10 mandamientos. ¿Cómo estaba el pueblo antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios? Estaban sin ley y en el desenfreno. Recordemos que estaban haciendo el becerro, ¿verdad? Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos y baja, se encuentra con que el pueblo está completamente desenfrenado. Y Moisés les dijo al pueblo, estos son los mandamientos que ordenó Jehová en el monte Sinaí. Y empezó a hablarle de los 10 mandamientos. En ese momento, la ley entró en vigencia. En ese momento,
La ley apenas estaba entrando en vigencia. Entonces, como Dios no ha cambiado su forma de enseñar, Dios escogió a Moisés como el ministro para el tiempo de la ley. Y para el tiempo de la gracia, ¿a quién escogió Dios como ministro? Ya lo leímos, ¿verdad? Lo leímos en el libro de Hechos 10, en el libro de Hechos 26, 16, donde le dice el Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa te dar cosas contra el aguijón. Y le dice en el 16: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de aquellas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces vemos nosotros que a Pablo el Señor Jesucristo lo escogió como ministro para el tiempo de la gracia. Vamos a leer el versículo 1 de Colosenses, capítulo 1, perdón, de Colosenses capítulo 1, versículo 23, solamente para confirmar que es Dios mismo el que escogió a Pablo y lo puso como ministro para el tiempo de la gracia. Dice Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí vemos nosotros de que el apóstol Pablo fue puesto como ministro. ¿De qué fue puesto como ministro? Versículo 26. Fue puesto como ministro del misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Efesios 3, versículo 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia. ¿A quién le fue dado la administración de la gracia? Al apóstol Pablo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya vimos a quién le fue dada la gracia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3. Recuerden que estamos en Romanos 3:19. Esta es una cápsula que estábamos ahí metiendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿A quién le fue dada la gracia? Dice la Escritura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Ok, entonces, vimos nosotros que Dios había escogido a Moisés para el tiempo de la ley como ministro. ¿Y a quién escogió Dios para el tiempo de la gracia como ministro? Al apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo es a quien Dios escogió como ministro para el tiempo de la gracia, ¿quién es el que escribe entonces los mandamientos para el tiempo de la gracia? Porque si no existen mandamientos, el pueblo anda en desenfreno. Lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel. ¿Por qué el mundo religioso anda en el desenfreno? Porque no tienen los mandamientos para el tiempo de la gracia. Ni siquiera saben quién los escribió. Mucho menos van a conocer los mandamientos. ¿Verdad? Por eso es que el pueblo ha andado divariando. Divagando pues por todos lados. Vamos a ver en el libro de 1 Corintios 14:37. 1 Corintios capítulo 14, versículo 37.
Si alguno se cree profeta o espiritual, dice se cree, no es que es profeta. Si alguno se cree profeta o espiritual, y ya que se creen así, da a entender, reconozcan que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién escribió los mandamientos del Señor? Los escribe el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor para el tiempo de la gracia? Dice que lo que él escribió. Lo que él escribe, dice, son mandamientos del Señor. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo escribió? Las 15 epístolas que fueron escritas por él y que cada una de ellas tiene un sello que Dios le ordenó que pusiera. Bien, vamos a ver. Tengan cuidado que no pasen por el otro lado. Entonces, ya vimos nosotros cuáles son los mandamientos para el tiempo de la gracia y quién los escribe, ¿verdad? Ya vimos que los escribió el apóstol Pablo. Vamos a ver entonces en el libro de Romanos, estábamos en Romanos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos de hacer? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos de hacer? Ahí estamos. Bueno. Romanos 3:19, volvemos a repetirlo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y qué son los que se congregan en los templos hechos por manos humanas? Son seres humanos, ¿verdad? Los que entran a las iglesias. Dice que ningún ser humano, oiga bien, recordemos que estamos viendo para el tiempo de la gracia, qué debemos de hacer para agradar a Dios y qué no debemos de hacer para agradar a Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué dice que debemos de practicar obras de la ley? Que no debemos de practicar obras de la ley. Porque si practicamos obras de la ley, ¿estamos agradando a Dios? No estamos agradando a Dios. No vamos a ser justificados, dice, si practicamos obras de la ley. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es Dios también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles es Dios, porque Dios es uno, y Él justificará, Dios el Padre, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que es a los judíos, y por la fe a los de la incircuncisión. Nosotros, ¿a dónde estamos? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces, dice que Dios nos va a justificar por la fe. ¿Y la fe qué es? Es de obras. La fe es fe únicamente, ¿verdad?
La fe nada más es por la fe. ¿Por cuál fe es la que Dios nos va a justificar? Por la fe que leímos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál espíritu es el que debemos de tener? ¿Cuál es el espíritu de fe que debemos de tener? Conforme a lo que está escrito. No conforme a lo que me dice mi mente. No conforme a lo que me dice el lobo disfrazado de oveja. Es conforme a lo que se encuentra escrito. También hay lobas. No crean que solo lobos hay. Ahora en el tiempo moderno hay un montón de mujeres pastoras en el mundo religioso que les enseñan a desobedecer a sus maridos, sabiendo que Dios enseñó. Esta es una capsulita, ¿verdad? En 1 Corintios 11:3 dice que Cristo, que Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, dice, de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y que Cristo es la cabeza, y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Dios tiene un orden establecido. Nosotros no podemos andar conforme a las corrientes de mi mente, ni conforme a las corrientes de lo que los hombres enseñan. Es conforme a lo que se encuentra escrito. ¿Para qué? Para no errar al blanco. Porque de nada nos serviría a las hermanas andar con los vestidos hasta que lo andan llenos de tierra, de largo, si andan de desobedientes. Y el marido lo mismo, el varón. ¿De qué le sirve al hombre andar con la Biblia, estar ahí rogándole a Dios, si no obedece a Dios, practicando un evangelio que no es el evangelio que Dios dejó para el tiempo de la gracia? Debemos de hacer las cosas que a Dios le agradan, no las cosas que a mí me agradan. Recordemos que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 10, que si Cristo está en nosotros, dentro, si Cristo está adentro de nosotros, el cuerpo pecaminoso carnal está muerto a causa del pecado. Mientras el ser humano o el hombre no muera a sus deseos y pasiones, no estamos agradando a Dios. Podemos andar con la Biblia, no nos podemos perder un solo mensaje, todo lo podemos hacer, pero si no estamos agradando a Dios como Dios dice, estamos fuera. No nos va a justificar Dios. Bien, entonces, estábamos en Romanos 3:29, dice que vamos a ser 3:30, vamos a ser justificados por la fe. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué le sucede a los que practican obras de la ley para el tiempo de la gracia? Capítulo 3, versículo 10. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué significa la palabra depender? Como cuando éramos niños, que dependíamos de nuestros padres para todo. Así es, hay personas que dependen de las obras de la ley para creer que están agradando a Dios. Por ejemplo, las personas se bautizan con agua porque quieren agradar a Dios, ¿verdad? Pero dice que no debemos de practicar obras de la ley. ¿En qué tiempo se practicó el bautismo con agua? En el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Jesucristo. Ya vimos cuándo es que entró en vigencia la gracia, hasta que el apóstol Pablo escribe los mandamientos del Señor. No es cuando Jesucristo nace, no es cuando resucita, no es cuando lo crucifican. Es cuando el apóstol Pablo, Dios el Padre y el Señor Jesucristo le dan la orden de escribir los mandamientos para el tiempo de la gracia. Hasta entonces la gracia entró en vigencia, hasta que los mandamientos de la gracia fueron escritos. Entonces, bien, dice Gálatas 3:10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo están los que dependen de las obras de la ley para agradar a Dios? Están bajo maldición. Están bajo maldición. Dice la Escritura en Gálatas 4:4, para aquellos que todavía pensamos que Jesucristo vino a traer la gracia. Jesucristo no dio a conocer la gracia. Él es la esencia de la gracia. Él es la gracia pura.
pero no dio a conocer la gracia. Él envió por medio, Dios dice que desde que estaba en el vientre de su madre apartó al apóstol Pablo para dar a conocer los misterios de la gracia, que es el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, según Gálatas 1:15, 16, ¿verdad? Entonces dice que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Dice Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley. ¿En qué tiempo Dios envió a su Hijo? Tiempo de la ley. No es que en ese tiempo era la gracia, como en el mundo religioso nos han enseñado, que ahora en el libro de Mateo, bueno, vamos a leer, hermano, un libro de la gracia. No es un libro de la gracia, Mateo. Estamos hablando de un libro que nos cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento, desde el nacimiento, todos los milagros y maravillas que Jesús pudo haber hecho en la tierra de Jerusalén y de Judea. ¿Verdad? Entonces, dice Gálatas 3:10, valga la redundancia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las personas que diezman, por ejemplo, ellos piensan que si no diezman, Dios no los bendice. ¿Qué es el diezmo? Es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿Y los que diezman en qué se convierten? Están bajo maldición. Están bajo maldición. Las personas creen que si diezman Dios los va a bendecir. No, eso es lo que nos enseñaron en el mundo religioso. Porque el mundo religioso, eso es lo que les conviene, que las personas lleven el diezmo. O sea, que se convierten en socios de los hermanos, los lobos disfrazados de oveja. Porque si yo tengo por ejemplo, tengo una empresa y el hermano me compra el 10% de las acciones, él es socio porque compró para un negocio. Pero la palabra del Señor no es negocio. La palabra del Señor, dice la Escritura, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. Amén. Y sin palabras persuasivas para que el día de mañana tengan que darnos algo. Ni siquiera agua tienen obligación de darnos. Porque la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Dios nos los ha entregado gratuitamente. Amén. No nos ha cobrado un solo centavo para darnos esta gran verdad. Y de esta forma es que nosotros también tenemos que darla a conocer. Amén. Dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa la palabra desligarse? Separarse. Apartarse, separarse de Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y cómo dice el mundo religioso que está en la gracia? En la gracia está todo, pero ¿vivirán la gracia? No. No viven en ella. ¿Por qué? Porque no conocen ni los mandamientos para el tiempo de la gracia. ¿Y cómo yo voy a obedecer a Dios si no conozco en el tiempo de la gracia sus mandamientos? Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel allá cuando Moisés subió al monte Sinaí por 40 días y los mandamientos no habían descendido todavía. ¿Cómo encontró Moisés al pueblo? En desenfreno. ¿Cómo anda el mundo religioso hoy en día? En desenfreno. Cada quien anda inventando su propia historia, su propio evangelio, para ver cuánto es que van a recoger. Imagínense ustedes que cuando algún predicador, dicen ellos entre comillas que son predicadores, maestros, evangelistas y pastores, ellos dicen que son, pero la Escritura no los registra. Recordemos que si Jesucristo mismo, según Romanos 8:29, dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea, o sea, su Hijo sea, el primogénito entre muchos hermanos. Está diciendo que Jesucristo es el hermano primero, o el primer hermano, el hermano mayor. Amén. Y los hombres se andan poniendo títulos de pastores, y Jesucristo dice que es hermano. La Escritura lo dice para el tiempo de la gracia. ¿Qué es esto que estamos viendo? Son misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos. Entonces, el Señor Jesucristo, Él dice que Él es el hermano mayor. Y yo ando diciendo que soy apóstol.
Y ahí tiene más rango entonces el hombre terrenal que Jesucristo. Y él dice que es nuestro hermano mayor solamente. ¿Verdad? Entonces así anda la gente. ¿Para qué se autonombran ellos? Para que la gente los vea como dioses. Si son simples hombres mortales, desnudos, desventurados, miserables, pobres. ¿Para qué se andan autonombrando? ¿Acaso que porque me digan a mí que Julano es apóstol ya me va a dar miedo? Si es un pobre hombre desnudo, sin conocimiento, aprovechándose de la ignorancia del mundo religioso para enriquecerse. Ese es el gran apóstol que la gente anda venerando. Ese es el gran pastor que la gente anda venerando. Se han formado ídolos. Las personas, los pobres hermanos inocentes, los han convertido en ídolos. Pero nosotros no tenemos ídolos, porque a Dios le agrada la idolatría. Todos nosotros somos iguales. Todos nosotros necesitamos tener el conocimiento de la verdad. Amén. Y debemos de trabajar, dice la Escritura. Todos debemos de trabajar para dar un ejemplo, para que nos imiten. Amén. Pero ahora los que se autonombran trabajan. Ya no trabajan, porque tienen un montón de esclavos que los mantienen. O sea, ¿en qué se convirtieron? En grandes faraones. ¿Y a quién tienen de esclavos? A las pobres ovejas. Porque las ovejas, ¿qué es lo que hacen? Obedecer. Ese es el trabajo de la oveja. Obedecer. Por eso se llama oveja. Dios sacó que es uno de los animalitos más sencillos y más obedientes sobre el planeta. ¿Verdad? Tipifica a las ovejas como los hijos de Dios. ¿Qué son las ovejas? Son obedientes. Entonces, las personas en su inocencia, en su ignorancia, obedecen a estos grandes lobos disfrazados de ovejas, intimidiéndolas. Porque eso es lo que han hecho, intimidirlas para hacerlos caer en sus mentiras y que las personas anden detrás de ellos y venerándolos como grandes hijos de Dios. ¿Verdad? Ahí vimos nosotros a un tal, ¿cómo se llama? Nazón Joaquín García, creo que es el presidente, el dueño, pues el dueño de la luz, de una misión La Luz del Mundo. Dice que tiene sedes en 58 países del mundo. 58 países del mundo le dan dinero a este hombre. ¿Verdad? Un hombre millonario. Ya la vanidad no le alcanza en su mente. Está preso ahorita. ¿Por qué? Porque anduvo metido ¿a dónde? En la vanidad de su propia mente. Nosotros debemos de estar en el conocimiento de la verdad para ser aceptos delante de Dios. Entonces decía Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, esa era una capsulita, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y cómo es que estamos en la gracia? Si hemos desligado de Cristo. ¿Cuándo nos desligamos de Cristo? Cuando practicamos obras de la ley. Dice la Escritura en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 1:9. 1:11, perdón. Vamos a ver a quién es que Dios constituyó como predicador, como maestro. ¿Para qué es un maestro? Para enseñar. Del cual yo fui constituido por Dios, obviamente, ¿verdad? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quién es el maestro de los gentiles? Dice la Escritura que es el apóstol Pablo. El maestro de los gentiles es un hombre que se autonombra maestro. Es un hombre que Dios constituyó como maestro para enseñarnos este evangelio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, según Romanos 16,
25, 26 y 27. Según Colosenses 1, 26. Amén. Según Efesios 3, 5, 3, 4 y 5. Dice que desde los siglos y edades este evangelio se había mantenido oculto. Entonces, ¿cómo se llama el evangelio que debemos de practicar para el tiempo de la gracia? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. ¿Y cuál es el que están practicando en el mundo religioso? El evangelio de la paz, que trae como fundamento arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Verdad? Ese es el evangelio que el mundo religioso a nivel mundial sigue practicando. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y por la dureza de su corazón. Bendito sea, pues, ¿verdad? Nuestro gran Dios, Abba, Padre. de que hasta aquí nos ha ayudado esta tarde, esta mañana. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a los hermanos que vinieron de allá, de Cinco Pinos, de San Francisco, ¿verdad? Cerca de las fronteras de Honduras. Bendito sea nuestro gran Dios, de que nos ha reunido esta tarde, esta mañana. Y que la gracia después de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén.